me pongo ninguna etiqueta ideológica, de manera que no hablaré ni de feminismo ni de anarquismo, porque no me considero, no considero una etiqueta que me defina. En general me encuentro muy alejada de toda etiqueta. Creo que las etiquetas ideológicas tienen un efecto que es negativo en la comunicación, y entonces es mejor, pues bueno, tampoco pertenezco a ninguna organización, y procuro mantener una buena relación con casi todas las organizaciones y estructuras y con los más diversos espectros ideológicos, porque creo que los temas que son importantes, como el tema de las mujeres, los hombres y sus relaciones, son absolutamente transversales. Atraviesan todos los espectros ideológicos de la sociedad y nos interesan a todos porque son vitales, forman parte de las cosas de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo sobre todo hablo de nuestra realidad como mujeres y como hombres, o cómo la veo yo, cómo entiendo, ¿no?, que las cosas que están pasando, y sobre todo de la sociedad que hemos construido, que está muy relacionada con eso, ¿no? Creo que es importante que repensemos la vida desde la vida misma y nos liberemos un poco de esta tendencia intelectualista que conlleva nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad muy polémica, muy de los debates teóricos, y se nos olvida bueno, pues elementos fundamentales, ¿no?, que no están metidos ahí. Yo en los últimos meses he iniciado un camino, una travesía, que es una crisis personal, existencial y general, precisamente a través de esta idea, es decir, de nuestra condición de objetos de nuestra propia vida y no sujetos, y del exceso, porque en los últimos años yo he hablado mucho, he ido a muchos sitios, he dado muchas charlas, y sin embargo uno tiene que pararse a pensar hasta qué punto las palabras o lo que vamos diciendo lo estamos haciendo, porque en última instancia la vida es un hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a empezar leyendo al gran León Felipe. Para mí es un grande, si es que encuentro el poema que quería leer, porque sí, justo. Estaba aquí. Justo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. San Juan 2:21. Y tomé el libro de las manos del ángel y me lo comí. Apocalipsis 10:9-10. Había un hombre que tenía una doctrina, una gran doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento, y el arca creció. Y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. Y el templo creció. Y se comió el arca, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina que se la coma, antes de que se la coma el templo, que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Bien, este poema dice algo muy importante, ¿no? Y es la importancia de que las palabras, los discursos, no tienen el valor que tiene la vida. La vida es lo que importa. Y os voy a pedir una cosa que no es muy común en estas charlas, porque la gente se siente y viene a escuchar, y es que nos callemos,
durante un rato, pongamos 3 minutos, que son larguísimos, ayer lo hice y resultaron muy largos, y durante 3 minutos de silencio pensemos cada una y cada uno de nosotros qué acontecimiento o suceso de la vida le ha hecho ponerse en contacto con su condición de mujer o de hombre y qué ha sentido en ese momento. Es decir, cómo lo hemos sentido, cómo lo hemos vivido, puede ser positiva o negativamente, y intentar recuperar esa percepción, ¿no?, de nuestra propia feminidad o masculinidad. Entonces estamos en el minuto 29 y, si os parece, nos silenciamos. Bueno, han pasado más o menos 3 minutos. Si os dais cuenta, en nuestra sociedad apenas hay silencios y muy pocos de nosotros nos tomamos a lo largo de un día cualquiera esos momentos de silenciarnos o pensar, ¿no?, hacia adentro, en nuestro propio interior. Y seguramente en esos 3 minutos muchos de vosotros habéis descubierto más cosas de las que yo os voy a contar luego. Y puede que sean más productivos desde el punto de vista de la vida que casi todo lo que yo voy a decir. Para mí, un momento decisivo de mi experiencia como mujer, bueno, los momentos decisivos son la infancia. Y mi infancia estuvo rodeada de mujeres muy potentes, de madres muy poderosas, a las que yo no encontraba complejos, ¿no? Y yo siempre estuve muy contenta de ser niña. Pero cuando tenía 17 años, aterricé en una reunión. Yo estaba muy interesada en cómo arreglar el mundo, pues como uno cuando tiene 17 años quiere arreglar el mundo, ¿no? Y entonces aterricé en una reunión de mujeres y era el final del franquismo, el año 77, el principio de la transición, y eran mujeres bastante mayores que yo, con más experiencia, con más mundo, mujeres que tenían bueno, pues bastante soltura en el mundo, y yo era todavía pues poco más que un adolescente, ¿no? Estas mujeres hacían un discurso muy elemental en 3 puntos. Las mujeres hemos sido víctimas de los hombres, a los hombres hay que tenerles a raya, y porque son por naturaleza maltratadores, o al menos, digamos, siempre pretenden prevalecer. El segundo punto, y le daban mucha importancia a este, es que las mujeres emancipadas no deseamos tener hijos, y si deseas tener hijos es que no eres emancipada. O eres una franquista, una sumisa, en fin. En el caso de que tengamos hijos, son las instituciones y el Estado, es la sociedad la que tiene que hacerse cargo de ellos y no nosotras. Porque a nosotras no nos pueden cargar ese trabajo. Y fue la primera vez que yo oí eso, ese término de trabajo para referirse a algo que a mí nunca me había parecido que era un trabajo, ¿no? Y el punto tercero era: tenemos que irrumpir en la vida pública, ellos han copado todos los puestos y ahora tenemos que ir nosotras, porque tenemos derecho y tenemos derecho al poder y a estar en todas partes y a tener... A mí aquello me provocó una reacción visceral, sobre todo el segundo punto, porque la única cosa que yo tenía clara a los 17 es que yo quería ser madre, y que yo quería ser madre muchas veces. Bueno, y además porque me sentí por primera vez de una forma explícita, sentí que la condición de mujer suponía una inferioridad real, no política sino biológica, es decir, que el cuerpo de las mujeres era inferior al de los hombres por algún motivo que yo desconocía. Luego tuve que leer muchos años después a Simone de Beauvoir, El segundo sexo, donde se repite una y otra vez que nuestro cuerpo es una condición de inferioridad en la sociedad, ¿no? y en el mundo y en la vida.
Bueno, pues mi rechazo fue, como digo, visceral, es decir, fue desde las vísceras, desde las tripas, y el motivo era que yo tenía un impulso muy fuerte a la maternidad. Yo nunca había sentido la feminidad como una carga y de repente tuve un sentimiento muy fuerte de vulnerabilidad y de inseguridad ante aquellas mujeres a las que yo, por otro lado, admiraba, porque en realidad intelectualmente yo estaba más cerca de esas mujeres en ese momento que de las mujeres que habían formado parte de mi infancia. Es decir, yo estaba más cerca pues porque me parecía que ellas eran el antifranquismo, eran la gente que estaba luchando contra... pero hubo algo en mis tripas, en mis vísceras, que me alejó profundamente de aquello. Y de hecho, nunca quise tener relación con ese mundo. Y durante muchos años, cada vez que traspasaba el umbral de una librería que hay en Madrid, que se llama Librería de Mujeres, yo tenía una reacción íntima espeluznante, que es que volvía a ser una niña vulnerable y me sentía absolutamente vulnerable, ¿no?, en ese espacio. He tenido que hacer casi una experiencia de sanación interior para poder estar allí, digamos, sin ese sentimiento, ¿no?, tan... Pero hubo otra cosa más terrible que me rechinó de su discurso, y es que su discurso estaba hecho sobre todo contra las mujeres. Es decir, había un profundo desprecio hacia la mujer en lo que decían. Es decir, las mujeres eran atrasadas, eran ignorantes, había que educarlas. Y sin embargo yo había visto mujeres que tenían una potente sabiduría, por supuesto no académica, por supuesto no universitaria, pero sí una potente sabiduría, que sabían muchas cosas y que tenían un discurso, un lenguaje muy potente, muy profundo ante las cosas de la vida, ¿no? Esa autoimagen que se arrogaban estas mujeres de nosotras somos el bien, ¿no?, y somos las iniciadas y habremos de educaros y habremos de establecer cuál es el patrón, cuál debe ser el debe ser del patrón de la feminidad, ¿no? Hay en eso algo terrible, y es que alguien va a establecer ese patrón. Hoy está establecido ya ese patrón de qué es ser mujer y qué es ser hombre, y no lo hemos establecido cada uno de nosotros a través de nuestra propia experiencia de la vida y a través de nuestra propia reflexión, sino que se está marcando en las oficinas del poder, en las universidades, en los lugares donde se supone que reside la sabiduría. Vaya. Pues han pasado 30 y muchos años desde aquello. Yo he sido madre 5 veces, tengo 3 hijas, pero considero que he sido madre 5 veces. He dedicado mucho tiempo a la crianza, pero también he dedicado mucho tiempo a pensar. Y los últimos años he dedicado mucho tiempo a documentar una crítica a ese marco teórico de la cual ha salido ese libro, Feminicidio, autoconstrucción de la mujer, que ha escrito junto a Félix Rodrigo Mora. Es un libro con mucha documentación, que ha llevado muchas horas de Biblioteca Nacional, muchas horas de recoger información, materiales. Y ahora mismo no tengo claro que esa batalla por la superación intelectual de las modernas corrientes feministas tenga más valor que esa reacción mía primaria y visceral del año 77. No sé si tiene más valor o menos, pero probablemente tiene menos. Y mi experiencia de la maternidad, que es algo que a mí me constituye profundísimamente, ¿no?, la experiencia de la crianza. Pero sobre todo he asistido en estos años a una profunda transformación de la sociedad y de la condición humana que casi no hubiera imaginado. Es decir, las distopías que yo en esa época ya había leído, como Un mundo feliz de Aldous Huxley o 1984 de Orwell, se han hecho realidad delante de nuestros ojos. Y, por supuesto, la sociedad actual es el resultado de
innúmeras corrientes de pensamiento, de acción, de transformación de las estructuras sociales y demás. Pero la cuestión sexual ha sido fundamental. Y sobre todo la creación de una guerra entre los sexos o de un desencuentro, un magno desencuentro entre los sexos a nivel social, unas relaciones que están hoy completamente desestructuradas, ¿no? Hoy hay una guerra de sexos real y además una guerra que se produce de una forma por una inercia, es decir, que ya no tiene que ver con que haya en nuestra cabeza determinadas ideas, sino que es real. O sea, hoy hay una incomprensión absoluta entre las mujeres y los hombres y una falta de mecanismos de acomodación o de entendimiento que son reales, o sea, y es muy difícil, ¿no? Este desencuentro que rompe una tradición de la cultura occidental, que era una tradición en la que las mujeres tuvieron una gran presencia, y ahí hay una mentira, una gran mentira, ¿no?, del sistema, y no es verdad que las mujeres históricamente hayamos estado permanentemente sometidas. El patriarcado ha tenido momentos de ascenso y de descenso, ha tenido momentos de gran explosión y ha tenido momentos de... porque los procesos civilizatorios o los procesos culturales tienen una pervivencia en el tiempo impresionante. Y entonces hace poco que he leído este libro de Julio Caro Baroja, Los pueblos del norte, que me ha encantado, y es curioso porque cuando él habla de los pueblos prerromanos y de la condición de las mujeres en los pueblos prerromanos, entre los cántabros, toda la cornisa cantábrica, es decir, aquí, ¿no? Habla de cómo los romanos, que eran el patriarcado, o sea, los romanos eran Roma, el Apocalipsis lo cita como el Estado, el patriarcado y la propiedad absoluta. No hay nada, o sea, Roma es eso, no es nada más que eso. La apoteosis del Estado, del patriarcado y de la propiedad absoluta, o sea, la sociedad actual, si os parece, la podemos llamar Roma también. Entonces, los romanos, los historiadores romanos quedaban asombradísimos ante la situación de las mujeres aquí en los pueblos prerromanos. Y entonces constantemente utilizan, fijaros, un término y dice, eran mujeres muy viriles, trabajaban como cualquier hombre, las veías hacer parir sin problemas. Y entonces, claro, ellos les llamaban viriles porque no podían concebir la feminidad más que como debilidad, ¿no?, como la concibe el patriarcado. Y esa condición de las mujeres como mujeres fuertes, mujeres potentes, aquí ha sido algo sostenido prácticamente hasta el franquismo, pero sobre todo hasta el siglo XVIII de una forma potentísima, ¿no? Y después del siglo XVIII también. En realidad el franquismo fue quien quebró ese patrón, ¿no?, de mujeres fuertes, mujeres valientes, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, la época de la República, ¿no?, las mujeres no había que llevarlas a la revolución, las mujeres estaban en la revolución. Cuando aquí se organizaban los grandes motines populares desde el siglo XIX, siempre las mujeres estaban delante. O sea, en los motines del PAN de 1856, creo, si no me equivoco, por ejemplo, en Valladolid, fueron condenadas a muerte 9 mujeres. Algunas de ellas eran madres lactantes y habían estado en primera línea. O sea, no había esa cobardía, ¿no?, de las mujeres. En las guerras antinapoleónicas las mujeres estuvieron presentes todo el tiempo y los patriarcales franceses se quedaban asombrados de encontrarse de repente con un batallón de caballería de mujeres, que lo había en la partida de Merino, por ejemplo, ¿no? En los años 30, los grandes líos, ¿no?, las grandes follones que había constantemente, como por ejemplo el de la Puebla de Don Fadrique, donde hubo varios muertos,
allí las mujeres estuvieron delante, y de hecho fue un conflicto de las mujeres, porque el gobierno republicano de repente sacó un decreto que prohibía participar en la siega a las mujeres y los zagalones, que toda la vida habían participado en la siega. Se levantaron todos, los hombres también. ¿Por qué? Además, los hombres y las mujeres se habían sentido siempre concernidos los unos por los problemas de los otros. Solo en nuestra época, de repente nos han constituido como dos especies diferentes y parece que los problemas de los hombres a nosotras no nos conciernen y los nuestros a ellos tampoco. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos nada más que cada uno de lo nuestro. ¿Y eso qué significa? Que nosotros perdemos, porque nuestros problemas son comunes, nosotros somos el pueblo y nuestros problemas son comunes. Si no nos conciernen los problemas de los hombres, entonces ellos ganan. Divide et impera. No hay más, ¿no? Y ese es el... hoy todo está regulado, ¿no? Sobre todo las relaciones entre los hombres y las mujeres están absolutamente reguladas hoy. Están reguladas por un conjunto de ideas, de prejuicios, pero no solo de eso, sino de grupos de presión y de legislación. Nuestras relaciones están reguladas por ley. Eso se inicia con el Código Civil de 1889. Es decir, ahí sí es el patriarcado. El patriarcado es la ley. El Código Civil de 1889 es el código patriarcal, que dice que la mujer debe obedecer al marido y el marido tiene la obligación de protegerla. Y daros cuenta que son una doble obligación. La mujer debe obediencia y el marido debe protección. Lo cual no es poca cosa, ¿eh? O sea, que te caiga alguien, un adulto al que hay que proteger de por vida, no es ninguna tontería, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es el patriarcado. El patriarcado es la ley, ¿no? Pero ahora se nos dice que no, que el patriarcado son los hombres. Pues no. De hecho, la guerra de los sexos lleva a otra curiosa situación, que es la práctica destrucción de todas las relaciones horizontales, de los vínculos primarios y naturales. Toda nuestra sociedad es la artificialización de las relaciones. Hoy todas las relaciones están artificializadas. Las relaciones primarias son catalogadas de relaciones siempre de sometimiento, o están catalogadas como el mal. Es decir, no, todas las relaciones horizontales, todo lo que puedes hacer con los de al lado, es peligroso, tiene múltiples inconvenientes y lo mejor es las relaciones jerárquicas, es decir, las que te unen a ti, al Estado, a los funcionarios, a los expertos, a los vendedores de mercancías, ¿no? De manera que, por ejemplo, hay algo terrible del discurso de los feminismos, y es que a la vez que se nos dice que las mujeres estamos sometidas a los hombres, ¿no? Se nos está planteando que la salida es la apoteosis del capitalismo y del Estado, porque siempre salen los dos temas. El trabajo y la independencia económica es la única salida para las mujeres, y el estado del bienestar, es decir, que el Estado nos resuelva los problemas de las necesidades vitales, es la salida a esta situación. Por lo tanto, las relaciones primarias o los vínculos primarios son catalogados de malos y las relaciones jerárquicas son catalogadas de positivas, ¿no? Pero sobre todo hay algo tremendo. O sea, con la guerra de los sexos lo que se ha destruido son todos los procesos que se basaban en el amor, en los vínculos horizontales, en el cariño de los unos a los otros, en el compromiso, en las obligaciones horizontales de vecindad, de cercanía, y en la buena disposición hacia los demás. Ya no hay de eso. Con eso desaparece también la costumbre, o sea, la costumbre de basarse en la costumbre, ¿no? Y aparece una obsesión por la ley. Hoy casi todos los que llaman movimientos sociales, todos los movimientos que llaman permanentemente plantean que la legislación es la salida a todo. Y ya veis que tenemos leyes para todos y cada vez más leyes.
Cuando yo en alguna ocasión he hecho una crítica de la ley de violencia de género que me parece monstruosa, además de profundamente patriarcal, porque claro, es una ley que plantea la tutela y protección de las mujeres permanentemente. Se tutela y se protege a aquellos que son inferiores y a aquellos que son débiles. Y a nosotras se nos considera esencialmente débiles y, por lo tanto, sujetos de especial protección, que es lo que se dice, ¿no? Cuando, bueno, todos estamos en contra del maltrato, pero ya hay un código penal para castigar los maltratos, ¿no? No tendría por qué haber leyes especiales para las mujeres, ¿no? Salvo que se nos esté considerando como seres especiales, no seres naturales, iguales a los hombres, ¿no? Entonces, esta desaparición de los procesos vinculados al amor, a la interdependencia, a los vínculos naturales, que no siempre son elegidos. Obviamente, ningún hijo elige a sus padres. Naces donde naces, en el lugar, no son exactamente relaciones libres, pero sí son relaciones muy potentes, muy poderosas y muy primarias, ¿no? Todos esos procesos que afectaban a las necesidades vitales y a las necesidades básicas y primarias ya no se cubren en la vida horizontal, sino que son prerrogativas del Estado y de la empresa, lo cual ha hecho crecer el Estado y el capitalismo de una forma monstruosa. El amor es fundamental, no es algo trivial, porque donde no hay amor tiene que haber ley y tiene que haber Estado. Es decir, donde se han roto la confianza entre las personas, donde se han roto ese vínculo natural de llevarse bien con los demás, de tenerlos en cuenta, pues hace falta policía, si es que es así. O sea, no es que nos la impongan, es que verdaderamente la tenemos que pedir casi, ¿no? Porque la sociedad que hemos construido es monstruosa, no te puedes fiar de nadie, casi. Entonces no es trivial, o sea, a más amor, menos Estado. A menos amor, más Estado. Una ecuación que no falla en ningún momento. Y además es más importante que eso, porque el amor es el alimento inicial de la construcción del sujeto. Es el ingrediente principal por el cual nos construimos. Yo trabajo con niños muy pequeños, de 0 a 3, y soy muy consciente de que si a una criatura le falta amor, no puede aprender, no puede observar, no puede estar presente en las cosas, no puede tomar decisiones, se queda paralizado, ¿no? No puede asombrarse, se paraliza. Bueno, pues eso nos pasa ahora desde la cuna a la tumba. Estamos paralizados, y estamos paralizados porque tenemos una carencia brutal, una herida tremenda. O sea, nos hemos metido en una cárcel del yo, que es un yo doliente, es un yo herido y que no puede salir de ahí, ¿no? Y el sujeto moderno es el resultado de eso. Me estoy hablando mucho. Entonces, se nos ha convencido de la debilidad natural y primigenia de las mujeres, de nuestra condición de víctimas, no de víctimas reales, sino de víctimas abstractas. Es decir, somos víctimas por el hecho de haber nacido mujeres, por tener un cuerpo de mujer somos víctimas, ¿no? Y eso es algo terrible, porque uno puede ser víctima en algún momento de la vida de alguna cosa, ¿no? Pero eso es algo circunstancial de lo que puedes salir. Pero cuando eres una víctima por una condición que es esencial a tu naturaleza, no puedes salir de ahí. Se nos ha encerrado en la cárcel de las víctimas. Y eso incluye un sentimiento profundísimo de impotencia y de inferioridad y de debilidad y de incapacidad terrible, ¿no? Pero además se fomenta otra cosa más terrible todavía, y es la envidia del otro, del varón en este caso, ¿no? Una envidia que representa muy bien, que explica muy bien Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y que no es envidia del hombre, como se dice, no, es envidia del macho patriarcal, es envidia del matón de taberna, que es lo que ella envidia. No el hombre afectuoso, no el hombre paternal, no el hombre
amoroso. No, no, ella envidia al hombre violento, agresivo, ¿no? Y yo he leído ese libro por lo menos 4 o 5 veces, porque resulta que cuando hablo de Simone de Beauvoir en muchos sitios me dicen, no, tú no has entendido a Simone de Beauvoir, tú no sabes lo que dice. Y entonces yo me entra una inseguridad interior de decir, vaya, a ver si me equivoco, ¿no? Y me lo vuelvo a leer. Ya no, ¿eh? En los últimos 2 años he decidido que no vuelvo a leer a Simone de Beauvoir más veces, porque ya me lo he leído 4 o 5 y siempre que lo leo me horroriza más que el anterior. Y digo, pero vamos, es que lo dice aquí, o sea, lo dice textualmente, ¿no? Entonces, es un proceso terrible porque genera odio por miedo, el miedo genera odio, genera agresividad, y en las mujeres anida hoy en nosotras también un sentimiento de miedo y un sentimiento de odio, precisamente por esa necesidad de defensa preventiva, ¿no? Y genera además una debilidad que precisa de tutela, que requiere tutela. Y eso es patriarcado puro. Y esos mismos procesos de autonegación y agresividad se producen igualmente en los hombres, porque hay un sentimiento de culpa por el hecho de ser hombres, es decir, por haber nacido en un cuerpo de hombre, ya eres un maltratador en potencia, hay una culpa que traes, un pecado original, ¿vale? Y una percepción a la vez de estar siendo atacados, ¿no?, en esta situación, lo cual genera también odio y miedo y agresividad. Y obviamente no pueden atajarse las causas de los malos tratos o de la violencia, o cuando realmente se están instigando en ambos lados, ¿no?, un sentimiento de enfrentamiento. Entonces, igual los hombres que las mujeres estamos hoy bipartidos entre la humillación y la debilidad y la agresión y la violencia. Y estamos bipartidos a partes iguales. O sea, hay un sector de la población femenina que es profundamente violenta y agresiva, y un sector de los hombres que también. Y nos han dividido básicamente en sádicos y masoquistas, lo cual equilibra milagrosamente la sociedad. Si todo masoquista encuentra a su sádico, las cosas más o menos se equilibran, ¿no? Y por lo tanto no explotamos. Y no explotamos contra el de arriba, que queda perfectamente protegido, porque estamos resolviendo los problemas aquí, en el mundo horizontal, y no nos acordamos de que hay algunos otros que legislan, organizan y nos organizan la vida mientras tanto, ¿no? Bien, ellos ganan, nosotros perdemos. Yo creo que hay que pensar que aunque las teorías pueden ser perfectas y redondas y sin mácula, la realidad es lo que manda. Es decir, las teorías son teorías y la realidad es lo que importa. Y la vida de las mujeres hoy no es especialmente buena, es decir, vivimos con nuestro complejo de inferioridad, con nuestra victimización. Las largas soledades son la condición más común entre nosotras y que lo serán más cada vez. El trabajo se va a llevar la mayor porción de nuestro tiempo, es decir, el trabajo a salario, el sometimiento a la empresa, porque hoy el trabajo no es nada más que sometimiento y destrucción interior, ¿no? La maternidad ya ha empezado a ser una experiencia de minorías, y sobre todo de minorías de las clases altas, ¿eh? Las clases altas ahora tienen hijos y las clases bajas no podemos. Y en la vida de los hombres pues tampoco es especialmente bonita. O sea, ellos viven entre la culpa y el resentimiento, entre la vergüenza de la masculinidad y la construcción de un agresor. La soledad es todavía más potente entre los hombres, porque cuando hay separaciones normalmente los hijos quedan con nosotras y ellos quedan completamente solos. Muchos se convierten en adolescentes perpetuos, adolescentes perpetuos, en nómadas afectivos, en personas heridas que viven sometidos al mismo horror del trabajo asalariado que nosotras. Se pierde la experiencia de la paternidad, porque hoy el padre está siendo muy perseguido. Casi el 30% de las mujeres toma psicofármacos, lo cual demuestra que no vivimos muy felices.
El índice de suicidios entre los hombres es altísimo y creciendo, lo cual demuestra que tampoco parece que vivan muy felices. Y luego se nos olvida generalmente, casi siempre, a los pobres y felices de las criaturas que están en medio de todo esto, que ya no son bienvenidas, que no tienen un sitio en esta sociedad, que son institucionalizadas casi desde el nacimiento, que son desgajados de sus progenitores, que la mayor parte de los niños no saben ni en qué trabajan sus padres y no tienen otro vínculo con sus padres que el compartir algunos momentos de ocio y consumo. Y vamos, la vida familiar hoy discurre en los centros comerciales, no hay nada más que ver eso, ¿no? Cada vez tienen vínculos menos conflictivos, pero más líquidos. No hay... Bueno, se les regaña menos para no traumatizarles, pero tampoco hay un amor verdadero, ¿no? Porque no hay tiempo, ni hay situaciones, ni hay... Entonces, bueno, si nos paramos a pensar un poco en esta sociedad que hemos construido, veremos que es inviable. Y yo no sé, sinceramente, si hay alguna salida. Pero si hay alguna, desde luego la tiene León Felipe. Comámonos las doctrinas y hagamos algo en nuestra vida y en nuestro entorno para cambiar las cosas. Y con esto, ¿ves? Ya me he extendido mucho más de lo que debía. Hay una cosa que, bueno, en esos minutos que dijiste que pensáramos, pensé, ¿no? Pero aparte de eso, hay una cosa que yo veo, es otro concepto de la igualdad diferente al que tú leíste. Sí, sí. Yo a veces me pregunto por qué siempre feministas y no feministas están siempre recalcando las diferencias entre el hombre y la mujer. Yo creo que una mujer, ¿no?, tiene mucho más en común con un hombre y con una jirafa, aunque sea femenina. La única diferencia es que la jirafa tiene hijos, bueno, jirafitas o lo que sea, y nosotras tenemos niños, ¿no? Nosotros somos bípedas, tenemos lenguaje, tenemos un cerebro de un tamaño más o menos similar, tenemos 4 miembros. Es decir, no entiendo por qué siempre se está recalcando esa diferencia cuando nos parecemos mucho más como especie humana, porque somos una sola especie, que en lo que nos diferenciamos, quitando, bueno, las diferencias que yo creo que son para ciertas cosas muy positivas. Es decir, yo en el 75 se murió Franco, yo tenía 10 años, estaba en el colegio, que lo pensé hace 10 minutos. Mi casa, mi padre falleció cuando era pequeña, éramos solo mujeres, y yo sabía que en la otra aula, era un colegio público, yo sabía que en el otro ala estaban aquellos seres que eran chicos, niños. Y en este ala, y en el patio de ese lado, estábamos las chicas. Y queríamos saber cómo iban a ser esas cosas que nos iban a mezclar en clase en el año 76. Y llegaron en el año 76, ¿no? Nos mezclaron en las aulas. Y aparte de lo que vimos, que no éramos tan distintos. No creo que fue una percepción solo mía. Me imagino que lo vimos así. Y yo creo que desde entonces a mí la duda se me disipó. No lo vi tan diferente, ¿no? Pero la pregunta es esa. ¿Por qué esa se recalca tanto? ¿O por qué interesa tanto quizá enfrentar a los sexos, ¿no? Lo que tú dices, por violencia, a través de que eso genera violencia. Enfrentar tanto a los sexos cuando realmente hay mucho más parecido que diferencia. Yo es lo que no... Bueno, yo lo he dicho, el objetivo es el de la consigna romana de siempre, divide et impera. Es decir, si estamos divididos, ellos ganan. Entonces, es curioso porque hoy, por ejemplo, se habla mucho de la conferencia de Pekín, ¿no? En 1995 hubo una conferencia de la ONU en Pekín sobre la cuestión de la mujer. Había habido otras 3 anteriores en México, bueno, no me acuerdo exactamente dónde, había habido 3 anteriores, pero la de Pekín fue muy importante porque ha generado una avalancha de leyes a escala mundial y tal, ¿no? Y yo me leí la conferencia de Pekín, la primera vez que me la leí,
Y dije, pues no sé, dice cosas así como muy generales, muy etéreas. Pues habla de las mujeres y las guerras, las mujeres y la pobreza, las mujeres... Y no entendía muy bien el asunto hasta que a la tercera lectura, y me costó 3 porque debo ser lenta de reflejos, y a la tercera lectura dije, ostras, nos tratan como una especie diferente. Que somos que nos tratan como si fuéramos 2 especies. Porque la pobreza no tiene sexo, perdona, la pobreza es la pobreza. O sea, o es como cuando se dice que la violencia que practican algunas mujeres sobre los hombres es anecdótica y la otra no. No, perdona, ninguna violencia es anecdótica. Ninguna violencia es anecdótica. Y la violencia, los hombres maltratados, bueno, pues que se organicen entre ellos. Que nosotras ya estamos defendiéndonos. No, es que nos concierne. Y a ellos les concierne la violencia que se practique contra las mujeres. Y a nosotras la que se practica contra los hombres. Y si no nos sentimos concernidos los unos por los otros, entonces ellos ganan. O sea, aquí, por ejemplo, en el siglo XIX, los grandes motines contra las quintas los lideraban las mujeres, que no iban, o sea, no las llamaban a quintas. Podían haberse quedado en su casa y haber dicho, esos son problemas de los hombres, a mí qué me importan. O sea, ya bastante, que es que yo... No, o sea... Entonces, claro, pero ¿qué generaba esas buenas relaciones, que eran buenas relaciones entre los sexos, pero eran buenas relaciones entre los vecinos, eran buenas relaciones... ¿Qué generaban? Pues combatividad. La gente se sentía muy segura, era muy combativa, muy levantisca, muy rebelde, ¿no? ¿Y cómo somos hoy? Dóciles como corderos. Y si tenemos un problema llamamos a la policía o vamos al sistema judicial o esperamos que un experto, psicólogo, asistente social, tal, venga a resolvernos. ¿Qué son eso? Relaciones jerárquicas y relaciones monetarias. Y como ya no sabemos y no podemos, porque es verdad que no podemos, pero no podemos realmente, ¿no? El reconstruir las redes se han roto, las capacidades se han roto, ¿no? Yo ahora solo confío un poco en este proceso de reflexión en el que estoy, en el que ya no escribo, por ejemplo, dejé de escribir en el blog hace 3 meses o más y no he vuelto a escribir, leo muy poco, ¿no? De las pocas cosas que he leído es este libro de Caro Baroja, pero leo muy poco y hago muy poco. En ese proceso hay algunos elementos que me preocupan y es si esto tiene salida o no. O sea, la pregunta es... ¿Pero esto vale para algo? ¿Lo que yo hago vale para algo? ¿No? Y probablemente la única respuesta sea si tenemos todavía capacidad para la resiliencia, es decir, para recomponer desde nuestras heridas, desde nuestra escasez de recursos, porque estamos muy escasos de recursos, recomponer con eso algo, ¿no? Bueno, me consuela que yo siempre he dicho, mira, en el pueblo había una virtud, que era una virtud de las mujeres en general, que era que con cualquier cosita que tuvieras, o sea, patatas, nabos y unos grelos, se hacían cosas ricas y decentes y hermosas, ¿no? Entonces, pues con esto poquito que nos quede, con el poquito de amor que nos quede, con el poquito de sentido común que nos quede, con la pizca de impulso y dignidad personal que nos quede, a lo mejor podemos hacer algo, ¿no? Pero es muy poco lo que nos queda, pero muy poco, ¿eh? Entonces, digamos que mis tribulaciones actuales están en ese sentido, de si verdaderamente hay una salida a esta situación o no la hay. Yo creo que sí. Y efectivamente todo es tu experiencia y aquí cada uno tenemos nuestro, pero yo creo que sí que hay. Y lo primero que hay que tener es considerarnos efectivamente iguales. No, sino en derechos y deberes, ¿no? Entonces hablamos de una sociedad que ya no existe, yo no puedo ir contracorriente, no puedo ir para atrás. Es decir, sí, yo soy partidaria de que haya normas establecidas, porque mira, cosita, es que hasta el 76, creo que era el 78, una mujer no podía ser juez. ¿Por qué? Pues yo no creo que los hombres sean malos tampoco. Habrá hombres buenos y hombres malos, pero yo tengo que tener un referente ahora mismo y no puedo ir contra corriente. Y el referente es una norma, llámale como quieras, pero es una norma que me iguale
a la que tiene el otro. ¿Por qué podían votar los hombres y las mujeres no? ¿Por qué podían estudiar ellos y nosotras no? ¿Eso es amor? ¿El amor es que un bien te quiere te hará llorar? No, para mí el amor es que un bien te quiere te hará ser feliz. Y ser feliz no es quedarme en casita y que hagan, que me mande, sino que a lo mejor yo quiero quedarme en casa, pero quiero decidir por mí misma. Y para decidir por mí misma tengo que tener esa igualdad de estudiar como estudiaban los hombres. Yo tengo aquí a mi madre, que es una mujer sabia, y que desde pequeña yo he oído que tenía que estudiar, y no la veía ella sometida, pero iba con los tiempos, y los tiempos es que vivimos de otra forma, y no es para someter a nadie, que va a haber siempre sometidos, sometidas, gente que, pero si tenemos los mismos derechos y deberes, yo sé a dónde agarrarme, y entonces es diferente, un poquito diferente, porque yo no puedo, y yo quiero trabajar, y quiero tener mi independencia económica, que sí me da un puntito de libertad, un puntito bastante importante, aunque hay un punto que me une contigo, y es que no más de 8 horas, para que yo pueda disfrutar de ese tiempo de hijos, si los quiero tener, no me considero, no los tengo, no me considero menos mujer que las tiene, para nada, ¿vale? Es decir, que esos puntos, que cuando tú asististe a aquellas mujeres de aquel momento, que ya hay que admirarlas porque se han reunido, y que nos dan puntos para que nosotros ahora valoremos qué es lo que respondía en aquel momento. ¿Hay algo positivo en eso? Sí. ¿Hay algo que no nos gusta? Pues mejorémoslo. Pero, por supuesto, somos diferentes, no hay ninguna duda, Pero somos más parecidos que pero diferentes tenemos para que mí. buscar la igualdad en derechos y en deberes. Eso sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y lo otro, el amor, yo quisiera ahora que cada uno respondiera aquí que entiende por amor. Yo no quiero al hombre que me quiera muchísimo y que me quiera poner en un altar. No, en un altar me pongo yo si quiero. ¿Vale? Y no por tenerme en casita y a lo mejor regalándome la joya que no sé cuánto también, eso me la refinfa en pleno. ¿Sabes? Derechos y deberes en donde yo cuando quiera estoy con él. Ese me quiere. Ese hombre me quiere cuando me dice, mira, tú y yo tenemos y cuando lo rompamos nos vamos. Pero para eso tiene que haber una normita, por desgracia o por suerte, porque si no hay, ¿a qué me agarro? Te quiero decir que si hay solución, desde luego yo no me identifico con la tuya, por supuesto, pero para nada. Pero si hay caminos, y te digo una cosa, si la tuya te da resultado, adelante con ella, porque habrá seguramente personas que le den. Pero tú le ves, tú dices que hay Sí, salida. yo creo salida que hay a este mundo, a este mundo donde la gente está sola, donde es un mundo donde estoy la sola y violencia. estoy porque quiero. No, pero no hablo del individuo, hablo en general. Pero tú crees que la humanidad en estos momentos hay es para... esperanza, sí. No sé, bueno, puede que haya esperanza, digo, Sí, pero sí. vamos, ejemplo de... Yo espero que no nos estés viendo desde otro planeta, porque debemos dar una Ojalá. pena increíble. No, debemos aterrorizarlos, porque No. o sea, lo que está sucediendo en Grecia, lo que está sucediendo en todos esos sitios, o sea, Pues eso es humano. Igual si nos escucharan más a las mujeres, igual, porque si las normas las hiciéramos más entre mujeres y hombres, yo no estoy a favor de la paridad, porque a lo mejor hay una mujer que no responde, igual que no hay hombres que responden, cuidado. Ahora, en la medida que haya más igualdad, vamos a escucharnos más. Y somos diferentes y tenemos una forma diferente de verlo, pero juntos tenemos una respuesta mejor. Sí, pero yo creo que tú estás hablando... No, desde el punto hablando de vista que estoy derechos trabajando y vivo no, día a pero me día de refiero los hombres y de las desde el punto de mujeres. vista de mujer, que me parece bien, que me parece que yo Hombre, también soy estoy reivindicativa. encantada, además, Sí, pues yo no te digo, yo tampoco tengo hijos, no he querido ser madre ni nada. Ella no habla como que... Yo no entiendo que ella diga que es lo que haya que hacer, pero tampoco lo que decían las otras, que no había que serlo. Vamos a ver, Ni una cosa ni la otra. Hay una parte de que seguramente todos sabemos, en que yo nunca, vamos a ver, no tengo el carnet de feminista, cuidado con, no hablo desde una ideología. Las ideologías definen y determinan, cuidado. Franco nos dejaba votar. Fue en la República en donde se empezó a votar, ¿no? Y la República mató gente
Vamos, sin parar. Entonces, votar cuando te están matando, cuando te hacen una ley para que las mujeres no puedan... A mí, el voto, mira, yo, vamos, en ese sentido, yo no me califico de anarquista, pero desde luego no he votado nunca y no pienso votar. Vamos a ver, yo no creo que el voto ofrezca nada. Los hombres empezaron a votar en 1910, las mujeres en 1931. La gente no tenía ningún interés por votar. Ese derecho se lo dio el Estado. Nadie había pedido votar. La gente lo que pedía era que les dejaran autogestionarse, porque la gente seguía viviendo, autogestionando sus necesidades todavía en el campo. Por eso Franco tuvo que despoblar el campo, porque no había manera de dominar y someter al pueblo si no era sacándolos de sus estructuras, donde tenían ámbitos de poder real, es decir, ellos tenían poder sobre su vida. Nadie pidió votar porque a la gente le importaba un bledo lo que hacían los partidos políticos. O sea, que era simplemente, o sea, cuando nosotros votamos lo único que hacemos es elegir quién se va a llevar la pasta en la próxima legislatura, vamos a ver. Y yo sí quiero ir contracorriente, sinceramente. Creo que los tiempos serán los que sean. A mí estos tiempos no me gustan y creo que hay que ir contracorriente. Ni votar me parece especialmente interesante, ni estudiar en la universidad tampoco. La universidad es un sitio donde hoy, por lo menos, lo que se crean son analfabetos funcionales y gente adoctrinada. Entonces, y me parece así. O sea, y hay... el conocimiento no reside en la universidad. No solo, no reside en la universidad. Yo a veces uso cosas de la universidad, pero desde luego no me parece, pero no tengo título universitario, yo no he ido a la universidad. Y vamos, es de las cosas que más me alegro, una de las decisiones que más me alegro de mi vida es la decisión de no ir a la universidad, porque me ha permitido mantener la mente un poco limpia de prejuicios. La universidad hoy es un sitio donde se imparten prejuicios, básicamente, y mentiras, muchas. Entonces, en fin, yo no considero que esta sociedad, yo no considero que la sociedad del Estado y el capitalismo sea un modelo a seguir. No quiero una norma para las relaciones, que alguien dicte desde arriba una norma para cómo tenemos que relacionarnos, no. Yo quiero autogestión de las relaciones entre las personas y que decidamos nosotros. Y por eso digo que con lo poquito que nos quede deberíamos intentarlo. Tenemos los ingredientes, pero falta la receta, ¿no? Puede ser, sí, efectivamente. Porque si echas las patatas y los nabos en agua sola, quedan fatal.